Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast O. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Aquelarre de Mario Mendoza. Lo quisimos hacer un poco esta presentación para que fuera un poco más visible el libro porque en capítulos anteriores no había sido tan notoria la portada, ¿no? Pero listo, bueno, hoy venimos con algo más nacional. El autor Mario Mendoza pues es un autor colombiano y traemos a colación este libro precisamente porque pues bueno, es un libro muy interesante, más por todo el tema de la trama y hasta incluso su final. Entonces, bueno, vamos a hacer así dando un pequeño resumen acerca del libro. Aquelarre es una historia narrada a tres voces, o sea, son tres personas las que la narran. Tenemos como personajes, bueno, en principal tenemos a un sacerdote que inicialmente era un doctor, era un estudiante de medicina, Batista. Y segundo personaje tenemos a Frank Molina, que es como un periodista, pero también termina siendo como un detective, le gusta mucho la novela policíaca y demás. Y nuestra tercer personaje es Leticia, que es una artista, ella pinta, pero pues también va a tener ciertas cositas ahí en a lo largo de la historia. Sí. Entonces, bueno, la historia nos termina, digamos así, para conectar las tres historias. Entonces, el sacerdote inicialmente era un estudiante de medicina y junto a un compañero, pues digamos, estaban intentando indagar más acerca de la prolongación de la vida o de la misma creación de la vida. Entonces, pues bueno, ellos en su momento en el estudio de medicina, pues al tener este proyecto, pues empezaron como a hacer como un comercio de órganos con el fin pues como de poder crear ellos mismos, de cómo podían subsanar y prolongar más la vida. Entonces ahí tuvieron como su conflicto o bueno, tuvieron sus proveedores, hablaban con hospitales, obtenían órganos y demás. Sí. Esto pues los llevó precisamente a que en algún momento los descubrieron debido pues a que no era pues como legal o no es legal en ningún trámite el tema del tráfico. Nunca, ¿no? Sí, nunca lo ha sido el tráfico de órganos. Entonces pues bueno, aquí en su momento pues su amigo y socio pues echó la culpa a él mismo y pues nunca lo incriminó al médico. Entonces, perdón, un pequeño paréntesis. La obra tiene varias referencias, ¿no? A otros libros. Y pues esta parte especialmente es una referencia a Frankenstein también, ¿no? Como a esta curiosidad de la vida, la misma inquietud que nos genera la muerte. Y pues sí, como este deseo científico de jugar con ello, de jugar con estos límites. Exacto. Eso es una referencia a esta obra, ¿no? Ya, exacto. Como la creación de ella misma o la prolongación, de pronto para hacerlo más longevo. Listo, entonces aquí pues bueno, ya cuando sucedió todo esto y a raíz de otras circunstancias, pues el médico emprendió un viaje en el cual digamos se conectó mucho más a nivel espiritual y pues esto lo llevó a que cuando regresó de ese viaje, que fue por el Medio Oriente, si mal no estoy, y bueno, tuvo muchas conexiones espirituales y demás, y cuando llegó pues empezó a ejercer el sacerdocio. Entonces ahí hacemos una pausa a la historia del médico ya ahorita sacerdote. Nuestro segundo personaje es Frank Molina. Entonces Frank Molina, pues bueno, desde pequeño había tenido como muchas, se podría decir, dualidades. Él sufría de bipolaridad, tenía que estar medicado para controlar mucho esto. Aquí viene pues otra referencia de pronto al tema de dualidades, que es la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que también pues ya lo habíamos comentado, hicimos una reseña, hicimos una conversación incluso del libro. Si desean pueden verlos en los capítulos anteriores. Ahí tenemos una buena conversación con respecto a ese libro. Listo, pues nada, Frank Molina pues desde muy pequeño había estado en contacto con medicamentos con el fin precisamente de controlar esa bipolaridad y bueno, pues él estudió y demás, trabajó un tiempo en periódicos y al final pues se volvió más que todo como detective. La policía lo contactaba pues porque él podía analizar mejor la situación, podía hacer la descripción de los posibles asesinatos, como perfilar a la gente y así. Podría perfilarlo. Sí. Y en su momento, pues bueno, ahí la policía empezó a contactarlo por un caso en específico que ocurrió. Ya vamos allá. Nuestra tercer personaje es Leticia. Leticia, pues bueno, ella siempre había estado como en un conflicto con respecto a la sociedad y ella, pues bueno, estudió con el tema de ser artista.
hacía sus pinturas y pues las vendía y demás. Ya más adelante, pues ella debido como a una especie de manifestaciones en las que estuvo o por haber hecho como promocionar el tema de esto, como de las protestas y demás, pues bueno, terminó en prisión y en prisión conoció a alguien que ahí descubrió que tenía como un acercamiento mucho hacia el tema de la brujería y hacia el tema de ser médium, ¿no? Entonces, bueno, ya conociendo como la historia de los tres personajes, entonces comenzamos. Algo interesante del libro, pues es que lo relata aquí en Bogotá. El autor lo llama como ciudad gótica, pues debido a que es muy caótico. Y bueno, comienza entonces con el tema del asesinato de varias mujeres, solo mujeres, que son prostitutas, son mujeres que están específicamente en el barrio Santa Fe, digamos aquí en Bogotá, pues es un lugar donde esto tiene un nombre, es un lugar muy... Es una zona de tolerancia. Zona de tolerancia. Pues, se ejerce o es permitido esto, el comercio pues, de la prostitución. Pues obviamente el tema de estupefacientes y demás está por ahí, pero pues eso sí tiene que ser un poco menos visible para la gente, ¿no? Pero pues Exacto. Es un lugar en el que hay que tener cuidado porque pues se manejan este tipo de situaciones delicadas, ¿no? Exacto. Entonces, pues, ¿qué sucedió? Que empezaron a haber muchos asesinatos de mujeres y pues bueno, la policía a su raíz de investigar y demás, contacta a Frank Molina con el fin como que pudiese ver las escenas y pudiese dar como esa descripción de un posible objetivo. Entonces, aquí, bueno, pues mientras Frank analiza las escenas y demás, se da cuenta que el modus operandi del asesino es muy similar al de Jack el Destripador, que incluso pues lo mencionan en el libro, que puede ser incluso otra referencia a lo que ocurrió, esa historia ocurrió más que todo en Londres, ¿no? El tema del asesinato, porque tenía un modus operandi específico de cómo asesinaba a las mujeres e incluso que las destripaba, les sacaba órganos, incluso los escondía en lugares específicos y esto pues llevó a Frank a deducir que pues el asesinato pues era un Jack el Destripador. Sí, pues era alguien que intentaba emular su modus operandi, ¿no? Pues era interesante eso, porque pues relata mucho como la brutalidad de los crímenes, ¿no? Que es, pues por lo que así empieza la obra realmente, ¿no? Como con este llamado al investigador privado Frank Molina para que les ayude a la policía con la investigación y pues bueno, ahí empieza a ponerse oscuro todo el asunto. Sí, o sea, la verdad es una historia que empieza, digamos, con ese tema, incluso no más con nombrarlo la ciudad gótica, empieza un poco el tema de los colores negros, uno se puede imaginar, por lo menos al nivel de Frank Molina, como digamos se discrimina su vestimenta, tipo así detectives, todo sí. Oscuro, con su sombrero, con ojeras, por tanto no dormir, sí. Etcétera. Entonces empieza ahí. Y la lluvia constante, ¿no? Que la lluvia constante. Pues es algo que también pasa mucho en Bogotá, pero en la obra está muy reflejado, ¿no? Que todo el tiempo la lluvia está acompañando las escenas y pues las torna como más oscuras, más grises, más húmedas, ¿no? Sí. Me gusta mucho esa ambientación que tiene. Digamos que, y nosotros pues al ser colombianos, al ser bogotanos, vivir acá, en el libro mencionan varias de las calles, varios de los lugares que pues uno ha transitado y pues es bacano nosotros como nacionales, como compartir o poderlos como... O sea, transmitirse, ¿no? Transmitirse a esos lugares y, digamos, a raíz de la historia que nos está contando el personaje, empezamos nosotros a recorrer esas calles y, sí. Oiga, aquí pasó tal y tal cosa del libro, sí, etc. Sí. Entonces, es muy interesante, la verdad. Sí. Listo, continuando entonces de pronto con el resumen para tratar de no hacerlo tan extenso. Entonces, bueno, por el lado de Frank Molina empiezan a investigar acerca pues, de qué ha pasado y demás, por qué el asesinato y etcétera. Por el parte de sacerdote, pues él empieza efectivamente a hacer sus misas, ya tiene su parroquia, su iglesia, donde empieza pues a realizar esto y llega un día en el que una familia lo contacta debido pues a que uno de sus hijos está teniendo como ataques, está haciendo como una presunta posesión. Entonces el cura, pues después de varios
intentos va, visita la casa, efectivamente se da cuenta de que pues la persona está siendo poseída debido pues, así como a veces uno incluso lo ven en las películas, de que pues la persona hace sus necesidades ahí mismo, empieza a jugar con ellas, está retorcido en cama, etcétera. Podemos evidenciar esta cosa y él incluso intenta hacer como un exorcismo. También lo intenta hacer uno en la casa y otro lo intenta hacer en la iglesia, que hay en una habitación en específica. Ya por el lado de Leticia, entonces, bueno, después de que ella fue encerrada en prisión, pues debido a estos como disturbios que provocó y demás, ahí en prisión conoce precisamente a la mujer, que pues en ese caso era una bruja, que practicaba brujería o tenía mucho acercamiento con ese mundo, y le comenta que ella tiene mucha energía y mucha esencia para ese tipo de cosas, y le empieza a enseñar cómo usarlo, ella empieza a tener como sus visiones y ser parte de ese medium que conecta, digamos, como la otra vida con la que se está actualmente. Empieza a ser como ese puente. Entonces ahí empieza ella a reconocer pues efectivamente esa energía que tiene y ya después cuando logra pues como salir de prisión es que ella pues bueno ya empieza un poco más en el tema de la pintura, ella incluso pues vende las pinturas ahí en el centro de Bogotá porque vivía ahí en el Chorro de Quevedo, un lugar muy turístico y muy colonial aquí en Bogotá. Entonces empieza a ver eso y se encuentra con una casera incluso. ¿Por qué? Porque ella empieza a pintar sucesos que ocurren en el poco tiempo. Sí. Incluso alcanzó a recordar un suceso sobre una bomba que hubo, no específicamente aquí en Colombia, si mal no estoy, fue en España donde ocurrió una bomba. Ella la pintó y posteriormente salió en noticias. Entonces, una de las personas con las que ella vivía le dijo, oiga, usted tiene como esa habilidad y la inmiscuye a que vaya a una sesión en específico, no sé si llamarlo sesión espiritista o no, pero una sesión donde intentan conectarse con el más allá. Entonces ella pues de pronto era un poco escéptica en ese sentido, sin embargo fue y se dio cuenta de que efectivamente tenía esa conexión con el más allá porque ella alcanzó a escuchar unas voces. ¿Cuál es lo curioso? Que en esa misma sesión estaba Frank Molina, ¿sí? Estaba Frank, pero pues no se conocían ellos de ningún lado. Y la voz que escucharon fue de un amigo pues que Frank tuvo en su momento. Entonces, bueno, aquí empiezan a conectarse un poco todas las historias. ¿Por qué? Porque adicional a eso, el sacerdote fue maestro de Frank cuando Frank estaba en su infancia. Frank, pues digamos, en uno de esos ataques que tuvo, pues él era víctima del bullying y a raíz de eso, pues en un momento, en uno de los ataques, él se defendió y pues terminó hiriendo a una persona y en cual le mordió la oreja y demás. Entonces, bueno, aquí se empieza a relacionar un poco toda la historia, empiezan a ver como esas conexiones, el tema del asesinato, pues cada vez hubo más mujeres víctimas que llevó a Frank en su investigación, lo llevó bueno, lo mencionan ahí en una parte del sector sur de Bogotá, donde se encontró como a una partera, que pues la partera, digamos, ayudaba pues a las prostitutas que quedaban embarazadas, las ayudaba pues era a abortar para que no tuviesen su hijo, su feto. Y pues, ¿qué pasaba? Que ella enterraba esos fetos con el fin de, pues, de que creciera la vida, que incluso pues en su casa tenía un mundo inmenso de plantas muy bonitas y todo eso, pues debido a la fertilización con la que las daba. Aquí en su momento, pues bueno, Frank tuvo como una especie de iniciación debido a todo el proceso que había tenido. Y pues al fin y al cabo terminaron inculpándolo a él, de que él era el asesinato, porque digamos concordaba como mucho los aspectos como él era con los que evidenciaban de la persona. Entonces Frank terminó pues siendo como inculpado con respecto a los asesinatos. Leticia pues digamos a raíz de todo de lo que pasó, de que ella incluso se alejó un poco de estas sesiones espiritistas y llegó un punto en que pues Leticia digamos perdió su virginidad y ahí después de que perdió su virginidad prácticamente es como si se le hubiesen desaparecido o disminuido los poderes debido a que ya no tenía tanto en contacto con ellos. Y con el padre, con el cura, él terminó. ¿Cómo fue que terminó él? No me acuerdo. Bueno, él realmente terminó inmiscuido en todo este proceso. Entonces, bueno, ahí de pronto para no hacerlo tan largo el resumen y tampoco para hacerlo tanto como spoiler, que pues ya hicimos mucho spoiler, pero bueno, así es un poco lo que relata la historia de Aquelarre.
Algo que a mí me parece muy interesante es cómo se van uniendo las historias, ¿no? Sí, Que al principio incluso parece un poco complicado el tema de que pues, se manejan varias voces, van apareciendo varios narradores, que cada capítulo empieza pues a contar la historia de un personaje puntual y se van como intercalando. O sea, el primer capítulo habla de una historia, el segundo de otra, el tercero de otra, el cuarto continúa la primera y así. Entonces es interesante como al principio pues parecen cada uno como historias muy aisladas, pero pues la novela los va conectando y va haciendo las uniones que nos llevan a entender todo lo que está sucediendo. Pero pues hay bastante de interesante aquí. para Mm, rescatarle. de lo que mencionábamos antes, algo interesante pues es ese factor de al ser como pues, colombianos, tenemos esa cercanía con los espacios y con las situaciones pues, que se ven, tanto culturales como sociales. Es interesante esto. Pero bueno, pues empezamos entonces con varias de las cosas que se pueden extrapolar aquí. Como lo mencionábamos, la obra sí tiene referencias a otro tipo de obras. Una pues era Frankenstein, otra, como mi hermano lo mencionó, es la del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Aquí también, pues esta obra está presente aquí por el tema de la dualidad de los personajes, ¿no? Ujú. Que vemos que Frank Molina, el detective, tenía como este conflicto consigo mismo porque tenía una tendencia a la bipolaridad, pues siempre estaba medicándose, bebía, fumaba mucho, tenía que estar como embotado en este tipo de sustancias para poder lidiar un poco con su existencia consigo mismo. Pero pues a la vez ese tipo de cosas también le restan como capacidad mental, capacidad cognitiva para pues hacer su análisis. Sin embargo, pues en la obra se ve como este conflicto, pues sí, lo lleva como a tener esos espacios de duda personal, ¿no? Que Ujú. hay unos momentos en los que él no sabe si lo que está viviendo es real o no, O está pasando solo dentro de su en su mente. imaginación. Es interesante esta parte que resalta esto, ¿no? Justamente como de pronto las circunstancias sociales mmm, nos llevan a construir como tal vez un alter ego, puede llamarse, o una segunda identidad en nosotros que no somos capaces de mostrarle al público, ¿no? Que obviamente sabemos que siempre hay como unas máscaras cuando nos relacionamos con el resto, ¿no? Sí, Por lo general tenemos, por lo general tenemos que ser consecuentes. Es decir, con nuestros amigos hablamos de una forma, con nuestra pareja nos expresamos de otra, con nuestra familia, en un contexto laboral. Y eso pues no necesariamente implica que haya hipocresía, sino que pues hay que saber adaptarse a los entornos, pero a veces, digamos, dependiendo de los casos extremos o de las circunstancias, pues sí nos pueden llevar a cultivar como ciertos rasgos, ciertos impulsos o tendencias que no son socialmente aceptables y pues esto se vuelve como una frustración, una lucha personal porque pues como que nos dividimos nuestro ser, nuestra conciencia en dos personas. La persona que somos, la que le mostramos al mundo y la persona que tal vez queremos ser o la que ocultamos, la que no somos capaces. Entonces es interesante este conflicto porque pues, se ve a lo largo de toda la obra con el personaje de Frank Molina, pues es algo que es de bastante relevancia social, ¿no? claro, y que incluso, digamos, no es algo que sea como reciente, sino que se ha evidenciado, digamos, por otras obras y demás, efectivamente, que viene algo desde muchos siglos atrás, incluso, efectivamente, como ese comportamiento social en el cual uno debe mostrar una imagen para ser aceptado frente a esa sociedad, pero que uno, digamos, internamente o al interior de su hogar, tiene un comportamiento totalmente diferente. Sí. Como que de una u otra manera se puede llegar a llamar de que en su intimidad es libre, porque pues puede ser él tal cual es, pero para ser aceptado en una sociedad, ya sea para obtener trabajo, obtener amistades, incluso entablar relaciones sentimentales, para eso tiene que mostrar una cara totalmente diferente Sí. para simplemente ser parte de ello. Mm. Entonces lo vemos que ha venido desde transcursos, desde historias. Justamente esta cultura o esta tendencia nace en la época victoriana, que pues, ocurre en Londres, y pues era eso, era esta hipocresía del estatus social. Desde ese tiempo se empezó a cultivar como sí, esta tendencia en las personas, y hay bastantes obras de la época que hacen alusión a esto. Ahorita ya la mencionamos, una de ellas es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se habla de esa dualidad. También tengo presente la del retrato de Dorian Gray. También. Ese tipo de obras, esta la escribió Oscar Wilde, porque Oscar Wilde también fue un representante importante de este movimiento, o de esta crítica más bien, porque él era homosexual.
Oscar Wilde tenía su familia, tenía sus hijos, pero él era homosexual y pues fue algo que le tocó ocultar toda su vida. Y pues él en sus obras, en varias de sus, sí, pues en su obra se ve reflejado esto, esta crítica a esa hipocresía, a ese no poder ser, a ese no poder expresarse, porque pues hay que mantener un estatus. Y eso nació en esta época y pues es algo que creo que sigue vigente, ¿no? En la actualidad, de pronto hoy en día no, ya no tenemos tanto tabú y hay mucha más libertad para expresar, pues ya sea la sexualidad, la opinión política, o, bueno, las tendencias personales, pero aún así hay ciertas cosas que todavía pues cuestan conflicto, ¿no? Pero entonces, pues, bueno, interesante esto que muestre esto, ¿no? Este rasgo que uno podría decir que es tan humano, pero yo no creo que sea inherentemente humano, ¿no? Creo que es algo que más bien la sociedad pues nos obliga a hacer, porque pues justamente, ¿no? No podemos ser totalmente abiertos y libres en todos los espacios. Sí, claro, uno se pone a pensar de pronto, no sé, en la era, digamos, de los salvajes o de hace muchos años, cuando, digamos, lo único que a lo que nos dedicamos era a cazar, pues ahí uno se daba cuenta, ahí uno no tenía que como que ocultar una personalidad o algo porque pues realmente no era necesaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, usted, digamos, dentro de su comunidad, usted se a cazar o sembraba o hacía algo con respecto a su hogar y ya, pero no más. No tenía como que hacer, o sea, ya era parte sin la necesidad de usted pensar que necesitaba ser parte de ello. Entonces, no como digamos, en la actualidad, lo que mencionaba, ya ahorita, pues hoy en día, ya son temas que no son tan, como no tienen tanto tabú para el momento de hablarlos o discutir acerca de ellos, sino ya se puede, digamos, de una manera más abiertamente expresar tanto su sexualidad como su posición religiosa y política, etc. Sí, es interesante ese. Bueno, otro punto que creo que vale la pena resaltar es como la violencia con la que se cometían los crímenes que Frank investigaba y la policía, ¿no? Porque pues como lo mencionaba mi hermano, el asesino de alguna forma buscaba emular todo el modus operandi de Jack el Destripador. Según los anales de la historia, pues a Jack el Destripador nunca lo atraparon, pero pues sí quedó registro tanto de sus crímenes como de las cartas que enviaba. No recuerdo muy bien si era la policía o las publicaba en un diario, pero él hablaba de su obra, ¿no? Y pues de aquí el asesino se basó de esta información y pues empieza como a perpetuar el mismo tipo de crimen. Pues este crimen era bastante cerdo, brutal, violento, porque pues sí, como le mencionaba mi hermano, él descuartizaba prácticamente a las personas, les sacaba las vísceras, el corazón, de todo. Todo era muy cerdo y pues esto demostraba como esa ira, ese rencor tal vez que pueda cultivar una persona, ¿no? O sea, como alguien que hace parte de una sociedad, que tiene amigos, porque bueno, me adelanto un poco, Frank al principio cuando empieza a hacer como el bosquejo, de una vez infiere que es alguien inteligente, es alguien que lee, es alguien que es letrado, que muy probablemente tuvo educación médica por la forma en la que cortaba los cuerpos, o sea, tenía como una precisión. Entonces Frank empieza, o sea, esto es algo que era interesante, ¿no? Como alguien letrado, con familia, tal vez recursos, cae en eso, como alguien que tiene como un estilo de vida social bueno, cultiva ese tipo de violencia, ese tipo de monstruo en su persona, ¿no? Ya luego más adelante pues entendemos cómo esto puede ocurrir, cómo muchas veces no es ni siquiera culpa de la persona per se, sino pues del entorno, del daño que le pudo haber hecho la sociedad y cómo lo convierte en eso, en un monstruo, como en Frankenstein pasa, que ya lo mencionamos que está presente. Frankenstein nace como una compilación de cuerpos de distintas partes de cuerpos exhumados, se crea un ser, pero el ser cuando nace él no era malo, era como un niño inocente, ¿no? O sea, Víctor Frankenstein le da vida, el monstruo nace y Víctor Frankenstein al verlo le siente terror, obviamente porque pues es un cuerpo, o sea, es un compilado de varias partes, es deforme, es horrible a la vista y Víctor lo que hace es huir de él. Y pues aquí el personaje, el monstruo de Frankenstein comienza a tener este conflicto porque él es un niño inocente, pero conforme se acerca a otro ser, la reacción de ese otro ser es de susto, de miedo por su apariencia y lo ataca. Entonces lo empiezan a lacerar, hay una escena en la que lo persiguen con antorchas y eso es justamente lo que vuelve a Frankenstein.
Él nació como un niño inocente, noble, pero el rencor, la violencia de los demás lo convierte en un monstruo, pues que los lleva a hacer lo mismo, a hacer daño, a cometer crímenes. Entonces es algo que también se ve muy reflejado en la obra. Como al final entendemos por qué el asesino hacía lo que hacía, cómo llegó a ser lo que era, ¿no? Como digamos, esta referencia a Ciudad Gótica, como ciudades a veces tan violentos, con esta energía de combate constante, pues nos lleva a cultivar o a generar seres sociales que pues terminan haciendo este tipo de atrocidades, ¿no? Ajá, no, incluso también se ha evidenciado de pronto a lo largo de la historia, de pronto, no sé, muchos de los asesinos seriales que incluso ya tienen su trasfondo en ese sentido, de que como que al no poder expresar algo de su ser, que lo han tenido reprimido por muchísimo tiempo, Sí. pues llega un punto en el que ya no pueden aguantar más esa represión y el impulso que llegan a hacer es precisamente eso, el asesinato pues de maneras totalmente, de pronto no avaladas por la sociedad, sino para él sí de pronto puede ser incluso hasta una expresión de, no sé si arte o no, pero es una expresión Sí. y efectivamente es eso, es como una construcción de que como usted no puede mostrarse al 100% como usted es, usted va a tener que reprimir una parte, pero va a llegar un punto en el que ya usted mismo no va a poder aguantar o no va a poder subsanar esa represión y va a explotar. Y entonces eso es también lo que nos ha enseñado un poco la historia, ¿no? Sí. Algo que me parece, de pronto no quiero como extenderme mucho en este tema, pero una cosa que me parece que vale la pena resaltar es justamente eso, las falencias que puede tener de pronto una institución de gobierno o una sociedad para lidiar con ese tipo de cosas. Porque digamos que tengo muy presente que la cárcel no sirve. O sea, estar en la cárcel no rectifica la conducta de nadie. Por el contrario, sí tenemos datos, estadísticas de que los daña más. O sea, la cárcel termina siendo una universidad para el crimen. Hay personas que cometieron crímenes menores, llegan a la cárcel, pasan bueno, cumplen su tiempo y los contactos que hicieron en la cárcel los llevan como a consagrar su vida al crimen. Porque pues salen y la sociedad no les brinda oportunidades ni nada, pero pues ya alguien les enseñó cómo robar, cómo estafar, cómo secuestrar. Entonces me parece resaltable eso, que en la mayoría de los casos los que están en prisión no por culpa propia, ¿sí? No por sus decisiones, que pues yo creo que la mayoría de gente los ve así, o sea, está allá es porque se lo merece, porque cometió esto, y los culpan mucho a ellos como individuos, ¿sí? Pero de pronto no tienen la oportunidad de ver el entorno, las circunstancias en las que esa persona creció, y se dan cuenta que el dolor, las falencias que pudo tener familiares, las carencias económicas, la falta de educación, todo este tipo de circunstancias los lleva a tener peores o nulas herramientas para lidiar con esas cosas personales y pues fácilmente caen en cometer un crimen, ¿no? Quería resaltar eso, que muchas veces no es, la mayoría de las cosas, yo podría decir, más del 90% no es culpa de las personas per se, sino de que la sociedad no les brindó el mejor acompañamiento y para ellos de alguna forma el crimen se vuelve su ley de vida, porque sus amigos, su familia, es lo único que han conocido. Okay. Entonces, pero me parece triste que la sociedad, o la mayoría que pues los vemos desde afuera, los criticamos y los culpamos, pero no vemos que muchas veces la responsabilidad no recae en ellos, sino que pues hay algunos que tienen una predisposición genética a la ira, sí, a este tipo de cosas. Hay otros que no tienen nada de eso, pero pues los violaron, les pegaron, les quemaron, apagaron cigarrillos en la piel. Es que hay muchos casos. Hay un documental en Netflix que me parece que resalta bastante esto, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, es como Soy un asesino, algo así, que pues es una compilación de entrevistas que le hacen a personas que en Estados Unidos que tienen pena de muerte o cadena perpetua. O sea que, y estos juicios se estipulan porque el crimen fue muy pesado. O sea, o mataron a alguien, o bueno, fue algo cerdo, ¿sí? Bastante brutal. Pero entonces es interesante porque uno escucha las historias y se percata de eso. La mayoría de los que están allí, hay algunos que si usted ve a algunas personas que sí les ve uno como la maldad en los ojos, sí, ¿no? Sí, pero lo mismo. Las expresiones. Pero lo mismo, muchas de esas personas que tienen eso, usted escucha su historia de pequeños,
los violaron 10 años de su infancia, se la pasaron en hogares adoptivos, estuvieron Fueron en contacto con las drogas golpeados. de jóvenes, sus amigos, o sea, es eso. Muchas de las personas que cultivan ese mal, que cometen esos crímenes, tienen un background cerdo, un background con mucho dolor, y la gente de afuera solo los ve como criminales, como personas malas. Sí, como que usted tomó mal una decisión Exacto. y Y se les ahora olvida acepte la las empatía que hay que consecuencias. Sí. tener. Exacto. Y no ven todo su entorno, no ven que pueden ser víctimas de las circunstancias sociales, de las carencias, de la falta de oportunidades. ¿Sí? No quería ahondarme mucho en eso, pero quería hacer el breve paréntesis porque, bueno, pues en la obra no lo mencionan, pero pues bueno, yo quería restarle un poco de culpa a los que lastimosamente pues están viviendo su vida en la prisión. Sí. Bueno, otra parte que me parece que resaltan en la obra es este tema también de las sustancias, ¿no? Porque digamos que por una parte vemos a Frank siendo víctima de los medicamentos, de Claro, con el fin de cómo, controlar precisamente esos impulsos o ese sí, cambio de sí, personalidad como tan... esa bipolaridad que le habían diagnosticado. Él de Exacto. alguna forma se ve obligado a volverse adicto a sus pastillas para controlarse, pero pues al mismo tiempo las pastillas le restan calidad cognitiva y pues no puede hacer su trabajo, ¿no? Ujú. También pues bueno, lo quería resaltar por esta parte, justamente porque en otro capítulo lo mencionábamos, ¿no? Que de pronto para la sociedad muchas de estas llamadas drogas o sustancias pues son mal usadas y se usan como con un fin de entretenimiento. Ah, sí. Pero el tema de la narración de Alicia, su historia dentro de la obra, nos muestra esto, ¿no? De alguna forma ella la plasman como una persona que tenía una capacidad exacerbada de sentir ciertas cosas, ¿no? O sea, porque ella era una medium, o sea, Sí. ella era, Leticia. pues empezando era una mujer afro, entonces toda su ascendencia, toda su cultura estaba imbuida de todo este tema de la brujería, de la tal vez adivinación, de todo esto. Ese Entonces con contacto. ella vemos eso, ¿no? Ese personaje como que rescata un poco esto que la sociedad pues nos lleva a perder, este tema tal vez de las energías, tal vez sí, de la brujería, de la adivinación. Ujú. Porque incluso eso fue, digamos, también lo que conllevó, pues en siglos pasados con el tema de verdad las brujerías. Era como esa aversión de pronto como más enfocado hacia la mujer, que era como de pronto no lo puede llegar a relacionar. La mujer, digamos, puede llegar a tener un contacto mucho más fuerte con la naturaleza y las energías, debido a que ella pues Tiene la capacidad creadora. tiene la capacidad creadora, exacto. Y pues está mucho más como en ese constante, también Mm, con los ciclos menstruales y demás, que con la misma energía, la luna, la luz, etcétera. sí, Todo esto, entonces, digamos, se llega a tener eso, ¿no? Se llegó a tener en su momento mucha aversión hacia ellas porque precisamente podían, incluso puede ser incluso un tema más religioso también, con el tema de que podían tener mucho más ese acercamiento que un dios de pronto, que el dios, y pues digamos en el hombre con el fin de evitar esto, pues fue que no, vamos a empezar a matarlas, que eso es pecado, eso es mm, delito, etcétera, y pues fue donde empezó este tema de la casa de brujas. Y sí, efectivamente todo eso se fue perdiendo e incluso se fue creyendo que eso era como invento, era algo no real o no aceptado, y ya de pronto uno hoy en día logra evidenciar que de pronto no es tan como ya hoy en día lo comercializan, que realmente hoy en día es más como que, que hacemos los amarres y sí, todo esto. Entonces, sí, no es tan así, pero realmente sí existe mucho ese contacto con esas energías, o incluso puede ser incluso con vidas pasadas o demás, o con esas incluso proyecciones o predicciones que se pueden hacer frente a la vida de alguien. mm, Entonces, como que toda esta conexión con estas energías, como lo evidenciamos pues en la novela, pues Leticia empezó a darse cuenta que sí poseía esa alta energía de conexión sí, y empezó a evidenciarlo, empezó a pintarlas, empezó como a tener mucho más acercamiento con ellas. sí. Ese personaje me gusta mucho por eso, porque rescata un poco toda esta cultura latinoamericana que pues está muy arraigado, muy cercana a ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Porque pues hoy en día vemos que la religión, las normas sociales nos alejan de todo eso, ¿no? Digamos incluso uno, yo pues por lo general me considero bastante escéptico también con el tema,
pero me precio de tener la mente abierta y pues siempre le doy espacio a la posibilidad de que eso pueda ser real. Yo, digamos, considero que soy escéptico, pero sí le dejo un espacio a este tema como de las energías, como de tal vez un sexto sentido, un algo extrasensorial que podemos tener los humanos que nos lleva a tener otro tipo de experiencias. Esta personaje me gusta mucho por eso, porque ella empieza como nosotros, una persona que está normal, que está alejada de todo esto, pero pues entra en contacto con alguien que la hace reconectarse con sus raíces y ya pues se da cuenta que en la novela, ¿no? Que pues esto existe y sí tiene esta capacidad. Entonces me parece, como personaje me parece bonito que resalte y rescate un poco de toda esta cultura, ¿no? Sin embargo, pues también dentro de la obra nos lleva de pronto a eso, a tener ese espacio de cuestionarnos qué tan real puede ser esto, ¿no? Porque pues ahí hablan de esto, hablan de la brujería, de la adivinación, hay una parte también que hablan como de este tema de, sí, como de los espíritus poseyendo cuerpos, enviando mensajes del más allá. Entonces es interesante porque en la obra tenemos tanto la novela policial, que es Frank haciendo su investigación, persiguiendo al asesino, como Leticia y el padre... Lisa. El padre Lázaro, que ellos están muy en contacto con estas fuerzas sobrenaturales, etéreas, ajenas a lo material, ¿no? Me parece muy rescatable esto. Pero sí, lo que dice mi hermano también, justamente una de las cosas, creo que el libro como tal lleva pues el título de Aquelarre para rescatar esto, a rescatar o de pronto hacer esta, no sé, crítica o memoria social de ese movimiento que hubo con las brujas, de cómo el hombre en algún momento se percató del poder que tiene la mujer, intentó subyugarla, pues instaurándole una serie de normas, de dificultades, de prohibiciones, y durante muchos años se les restó ese poder, pero creo que dentro de todo, Alicia como tal rescata ese... Leticia, perdón. Leticia como tal rescata ese mundo, ese poder que puede tener la mujer creadora de tener un sentido, un sexo sentido, un algo más allá que le permite, pues también, tal vez, sí, también ofrecer algo extra a la sociedad, ¿no? Sí, la verdad sí, o sea, eso es algo que incluso, pues, digamos, sí se ha abandonado muchísimo con ese tema del acercamiento hacia la naturaleza o las energías, ya bien sea por la revolución tecnológica o por el consumismo electrónico de pronto. Entonces, como que sí es muy rescatable todo eso, ¿no? O sea, que siempre es importante como de una u otra manera tener una armonía con respecto a tanto la energía y las cosas naturales, como pues ya con el mundo civilizado, puede llamar de alguna manera. Entonces sí es muy bonito, digamos, como eso que uno logra rescatar efectivamente el libro, que realmente sí no es tan ficticio o tan, bueno, desde dentro de lo que uno conoce, no es tan así, tan comercial, sino, pero sí existe, no sé, digamos, un ejemplo aquí que se me viene a la mente es como lo liberador de pronto que es cuando usted va a abrazar un árbol, ¿no? Como ese descargue de energía, tan tranquilidad, o de pronto si usted en algún momento se sienta simplemente en el pasto y empieza a sentirlo, o sea, siente como esa conexión realmente con la naturaleza y con esa energía que lo rodea. Sí, este tema a mí me parece interesante por lo que hablamos, ¿no? Digamos que pues hoy en día hay mucho escepticismo con este tipo de cosas. Obviamente, pues venimos de la época, pues de la iluminación, de la industrialización, como que en las últimas, no sé, tal vez, bueno, décadas o más decir, de centenios, nos enfocamos más en lo material, en lo físico, en la ciencia, y descuidamos un poco toda esta parte espiritual, que pues bueno, hoy en día es bastante debatible si tiene o no relevancia, pero creo que es importante siempre mantener esa disposición de la mente abierta y no cerrarse a las cosas, porque de pronto simplemente es que en el momento no tenemos la ciencia, la tecnología para medir ese tipo de fuerzas sí, bueno, ese tipo de cosas. Todavía no tenemos la herramienta, pero tal vez sí existan, o tal vez no, tal vez sea nada, o también nuestra imaginación. Sí, o sea, como los mitos, la mitología, o sea, la tendencia humana a darle explicación a lo desconocido por medio del mito, de la historia, sí, de cómo nominarlo y darle un entendimiento, un sentido a nuestra forma de comprender el mundo. Eso es como una de las razones o una de las principales como movimientos que tiene el ser humano, ¿no? Darle razón o darle sentido a algo en específico. A que porque el sol lo vemos amarillo,
que por qué actuamos como actuamos, por qué, digamos, nuestro cuerpo está conformado así, con 5 Sí. dedos en cada mano, una cabeza, 2 ojos, etcétera. O sea, es Justamente, darle como ese sentido o más darle como una funcionalidad a lo que pasa en el mundo, ¿no? pues, vea que justamente ahorita, si no estoy mal, en este momento estamos en, es que no sé cómo se dice, es un movimiento, pero bueno, sé que se llama el antropoceno. Y justamente el antropoceno habla de esto, que estamos en un momento en el que tenemos, como especie, estamos modificando las cosas materiales del mundo justamente por esa necesidad de reducirlas a nuestro entendimiento. Ujú, Porque pues lo que son las matemáticas y la ciencia no son absolutas, ¿sí? Sino que son las herramientas que tenemos por el momento de comprender los fenómenos del universo. ujú. Y ahorita estamos pasando por este momento en el que seguimos como que en ese afán de reducir todo al entendimiento humano, y eso nos está llevando, primero, pues nos sesga también, porque pues nos cerramos a lo que por el momento entendemos como no humano, Exacto, como que no es de nuestra naturaleza. Nos desconocemos. sesgamos y alejamos esas posibilidades o esa información. Y lo otro es justamente eso, que también estamos imponiendo tanto nuestra cosmovisión, nuestra humanidad sobre las cosas del mundo, y pues nos está llevando de alguna forma, como a modificarlo, ¿sí? O sea, estamos alterándolo más de lo que deberíamos, que Sí, de todas maneras la naturaleza y el planeta en sí tienden a tener como un equilibrio ellos solos, ¿no? Se habla de que pues la humanidad se puede extinguir y el mundo pues va a sí, seguir va a cualquier cantidad de continuar. años, Sí. pero ahorita nuestro ego, sí, pues nuestro ego humano nos está llevando allá a alterar las condiciones del mundo, y ya no solo estamos arriesgando nuestra existencia, sino las del mundo per se. Entonces ya es algo, sí, hay que tener Es cuidado como curioso. con ese egocentrismo de querer dominar todo bajo nuestra psique, porque no todo está determinado, como ya dije, por la ciencia, por Ujú. la matemática. Hay cosas que en este momento muy posible, y pueden ser bastantes, ¿no? Que escapan a nuestra comprensión, pero pues no por eso simplemente pues podemos negarlas y ya. Hay Exacto, una frase que no recuerdo quién la dice, pero dice que lo que conocemos es una gota, lo que desconocemos es un océano completo. totalmente de acuerdo. Vemos mucho también el tema de esa crítica religiosa, ¿no? Con el tema de tanto lo que, como con la creación de vida, como también con los sucesos, ¿no? Que los demonios, las posesiones, los exorcismos, el tema de alejar el mal, como se representa Sí. hacia realmente la historia. Entonces, que incluso, pues digamos, uno pues, de pronto leyendo o escuchando gente, dice, si usted es muy religioso, no es recomendable que lea el libro, porque va a tener como ese choque tan fuerte también con respecto a eso, a cómo se explica, digamos, las cosas desde una manera totalmente diferente, no de que digamos de que un ser creó todo y ahí todo se fue desarrollando, Mm. sino que efectivamente existen esas otras posibilidades de que no, pues mire, fue un desarrollo a nivel de esto, no necesariamente hay ese Dios que mejor dicho es justo, omnipotente, es verdugo, es Sí. etcétera, ¿no? Sino que es a raíz de esa misma construcción social que, pues digamos, se va creando todo ese tipo de cosas, Mm. como las A mí me leyes. parece rescatable ahí eso, justamente porque por la religiosidad, la gente encasilla estos comportamientos como, sí, como es, como una obra del mal o del diablo. Entonces, si un asesino, alguien que viola, alguien que cometió un crimen, se le juzga desde esa perspectiva, como alguien que simplemente está controlado por el mal y ya. Pero sí, Exacto. este sesgo nos impide o le impide a la sociedad ver esas circunstancias que mencionaba antes, que muy probablemente es alguien que no está siendo poseído por el diablo ni ningún espíritu, sino que es alguien que sufrió daño psicológico y carencias materiales y bueno, otras, y así que los llevan a hacer justo como ese, a cometer Ujú. el daño que hace daño, bueno, el daño que hace. Entonces, siento sí que la crítica a a la religiosidad dentro de la obra va por ahí, que la gente se sesga a eso, a que es bueno o malo esa persona. Sí, hay un bien, un mal, un diablo, un Dios, pero no se dan cuenta que la vida no es blanca ni negra, sino que está llena de grises, de muchos matices. Pues hay que ahondar un poco más en la historia, hay que investigar sobre sí, las circunstancias, Sí, y puede uno llegar a una conclusión de pronto un poco más humana, ¿no? Un poco sí, más indulgente, o una crítica más indulgente
sobre la persona que cometió X o Y crimen o esto, ¿no? Claro, porque ahí, digamos, lo podemos relacionar también con el tema de lo poderoso que puede llegar a ser el cerebro, ¿no? Porque a raíz precisamente de todas esas experiencias que la persona haya tenido, puede que el mismo cerebro inconscientemente haya creado ese alter ego o esa doble personalidad que incluso la persona estando en su sano juicio no se da cuenta de que existe alguien más dentro de él que hace cierto tipo de cosas. Sí. Entonces, como que digamos, ahí puede jugar exactamente eso, porque incluso muchas, digamos, de las enfermedades también anteriormente que eran, pues ya, digamos, creadas o adquiridas por el mismo cuerpo, eran simplemente símbolo de que no, eso es posesiones o eso es simplemente porque usted hizo algo mal y está siendo juzgado, Sí. etcétera. Y no es así, sino que es el mismo cuerpo que está reaccionando frente a situaciones en específicas o que el mismo cerebro ha creado ese tipo de cosas. Sí. El tema del cerebro es algo totalmente increíble, ¿no? Cuando Sí. de pronto uno empieza realmente a ver qué tan poderoso y qué tanto mal y bien le puede llegar a hacer a uno como individuo. Ese tema de la neuroplasticidad me gusta mucho por eso, ¿no? Que bueno, nos demuestra la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse constantemente Claro, y de creerse el propio discurso que uno se da. ¿Sí? Si exacto. usted lo bombardea constantemente con esta ideología, pues esa va a ser su realidad y muy probablemente en su vida sí va a experimentar posesiones, va a ver el diablo y va a ver todo eso. Pero Exacto. también, sí, que pues lo mencioné ahorita, también en ese aspecto la religión se vuelve otro sesgo, otra herramienta limitante como la ciencia, la matemática, que se queda en algo, se queda en una perspectiva muy humana, muy antropocéntrica y no le da espacio, no le da cabida a lo que puede haber más allá. Que pues, de pronto si hay algo más allá, de pronto sí, quien quita, ¿no? Y si tengamos esa capacidad de comunicarnos telepáticamente, de entender al otro sin palabras, muy probablemente sí tengamos algo de ahí, porque pues también hablando un poco en el tema de las sustancias, he escuchado testimonios de personas que bajo ciertos efectos, ciertas sustancias, logran eso, como comunicarse con un amigo o con una persona sin hablar, o sea, solo mirándose a los ojos se ríen de lo mismo, o como que ambos estaban pensando justo lo mismo sin hablarse, ¿sí? Solo cuando la mente o su ser está como con los sentidos exacerbados, como más despiertos. Por lo general uno pues vive su vida con 5 sentidos y a veces cuando tiene la oportunidad de experimentar, pues bien, con conciencia obviamente, alguna sustancia psicodélica o algo así, bien guiado, puede ser una experiencia bastante nutritiva en este aspecto. Sí. Le puede a uno permitir experimentar el mundo con un sexto sentido, con un sentido del que nunca se ha percatado. Exacto. ¿Sí? Y de pronto puede que incluso siempre haya existido, pero efectivamente, como estaba dormido o algo así. No había sido, no había Estimulado. ocurrido el momento preciso para poderlo potenciar. Sí. Entonces, por eso digo que eso es, o sea, es bueno, es válido mantener la mente abierta a ese tipo de cosas, porque tal vez ahorita simplemente no tenemos acceso a ello, pero eventualmente lo podamos. Quien quita en unos años, no sé, o sea, meditar o la espiritualidad o algo así sea la nueva religión o podría ocurrir, ¿no? Puede ser. Porque pues lo que yo le veo rescatable es eso, que cuando uno tiene la oportunidad de callar un momento ese ego, esa voz que ha construido hasta ese momento y experimenta el mundo con otra psique o con otras sensaciones, pues tiene más espacio de empatía, de aprender del mundo de otra forma, ¿sí? Como Exacto. que puede dejar atrás por un momento sus sesgos, su cosmovisión y puede por primera vez en la vida ver el mundo con otros ojos, con otra perspectiva y pues eso puede ser bastante educativo y edificante, ¿no? Claro, porque incluso, digamos, se sale como de esa percepción de soy solo yo y ya, y se empieza precisamente a tener esa conexión más en conjunto, lo que ocasiona eso, Sí. que empiece usted a ver en diferentes matices, diferentes caminos, y pueda de pronto llegar a entender un poco más el mundo en general y no solo desde la visión que uno pues por lo general tiene. Sí, sí, que pues eso lo hemos hablado aquí bastante, ¿no? Realmente, o sea, alguien que se casa con sus ideas, pues siempre va a encontrar más argumentos a favor y así, digamos, el tema de las redes sociales, pues juega muy en contra con esta labor, porque las redes sociales por lo general, o pues bueno, su algoritmo funciona así, le sigue a uno votando sus mismos gustos. Entonces la gente cae como en un tunnel vision en el que solo ven lo que quieren ver. Entonces, si usted
le da mucho like a memes católicos y así, pues el algoritmo le va a botar solo eso y su vida va a estar todo el tiempo bombardeada con esta idea de que Exacto. Dios y la religión y no sé qué pasa con todo. Entonces esto, pues es importante eso, ¿no? Como a veces buscar de pronto estos tipos de espacios que se pueden llegar a ellos por diferentes herramientas, pero es indispensable, ¿no? Salirse un momento Exacto. de sí mismo y de poder escuchar un poco desde la perspectiva de otra persona, la vida de otra persona, ¿no? Exacto, tener esa conciencia y esa posibilidad de tener esa mente abierta de que no, primero no hay nada absoluto, Mm. en el sentido de que no, esto es verdad y así se da y punto, no, Sí, sino que todo hay es otras contingente formas, de la, claro. Pues dependiendo del punto de vista en el que usted le ve, le puede sí, encontrar del caminos. momento actual en el que uno esté viviendo. Exacto. Sí. Y bueno, de pronto ya para ir cerrando, pues rescatamos de nuevo, sí, de pronto lo bonito que es poder mostrarles a alguien ya nacional, ¿no? Alguien Sí, que ha logrado pues reconocimiento, que también ya se ha posicionado como un gran escritor. Este autor tiene, pues bueno, a él se le puede hacer la crítica de que de pronto pues sus temas pueden ser repetitivos a lo largo de diversas obras, pero pues también es interesante ver eso, ¿no? Porque de pronto para los que son foráneos les permite conocer un poco más de nuestra cultura, de lo que acontece acá en Colombia. Él se centra mucho en Bogotá, ¿no? Él es muy, sí, muy citadino, entonces pues es interesante también, es como caminar y aprender un poco de lo que ocurre acá en el día a día. Y una cosa que me gustó mucho de esta obra, que pues es diferente a lo que ocurre en la mayoría, es que pues el final no es sí, feliz, ¿no? O sea, exacto. sí, el final, de pronto pues la mayoría estamos acostumbrados a los finales felices, porque pues las películas y demás, Ujú. y al final, cuando uno llega al final del libro, queda con ese sabor, ese sinsabor de boca, porque pues todos los personajes, pues no, o sea, Sí, nadie, o sea, nadie no, termina no, bien. no terminan como de la mejor manera, de Sí, pronto de que a lo largo de la historia usted, mientras va leyendo, al final pensaría, uy, no, se va a arreglar, se va a sí, arreglar, se va a arreglar, se va a arreglar, va a terminar todo bien, etcétera. Y al final no, al final pues efectivamente termina con ese sí, sinsabor de que no, pues o sea, los personajes no les fue bien en su sentido, pero de una u otra manera, a mi parecer, fue una historia interesante precisamente por eso, porque fue un final diferente a lo que uno está acostumbrado. sí. Es un final que uno, en primer lugar, no se espera, entonces de pronto mantiene al lector ahí pendiente de, venga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a Sí, pasar? porque ¿Cómo usted, van a solucionarlo? sí, Porque exacto. uno siempre está pensando en que se va a solucionar y va a salir bien. Y al final, cuando termina eso, uno queda como que, o sea, al principio, al momento en que no termina, no, Sí, pero uno ¿qué es dice, esto? no, ¿cómo, ¿Cómo va a terminar cómo va a quedar así? así? Claro, pero ya después cuando usted se pone a analizar, puede decir, bueno, o Sí, sea, es satisfactorio al final. Sí, de pronto no lo que uno espera por lo que uno está acostumbrado, pero es satisfactorio y uno se puede casar con él. Y es una de las pocos, incluso escritos, novelas, que uno dice, bueno, no terminó que bien, culmina así, sí. pero terminó Pero a satisfactorio. mí me parece bastante rescatable eso, por lo mismo, porque digamos, lo que usted dice, ya ahorita uno viendo una película o leyendo un libro, ya ahí, ya como que estamos condicionados a esperar Ujú, un final feliz, a esperar exacto. la resolución del conflicto, ¿no? El, el, el vivieron felices por siempre. Pero este tipo de obras me parece, o sea, este tipo de obras con ese tipo de finales me parece bastante rescatable porque nos muestra pues que en efecto pues, la vida es así, o sea, la vida a veces es cruda, Sí, la vida a veces no tiene una lección, una enseñanza o un desenlace feliz, sino que pues justamente lo que se puede extrapolar está ahí, en el dolor, en la frustración, en la no realización. Entonces me parece importante con este tipo de obras recordar eso, ujú, que no siempre vamos a llegar a donde queremos, no siempre los sueños se van a cumplir tal cual como los esperamos. Sin embargo, pues esto no es un motivo para desistir o para no no, intentar las siempre, cosas, siempre es sino, intentarlo. exacto, por el contrario, o sea, siempre hay que hacerlo todo, obviamente sí, esperando lo mejor, con la mejor expectativa, pero este tipo de obras nos recuerdan que la vida no siempre es así y por eso nos pueden preparar para el fracaso también. Entonces Ajá, es bueno de vez en cuando llevarse ese sinsabor, sí. esa frustración con una obra, con una película, con nuestros propios proyectos, porque nos recuerdan la importancia de cometer errores y de aprender de ellos, ¿no? También. Exacto. O sea, y de pronto, pues también para que ustedes nos puedan dejar aquí en los comentarios qué les pareció. De pronto, si ya habían leído el libro o de pronto cuando lo lean, de pronto nos mencionen qué tal les pareció la historia. ¿Les gusta este tipo de finales? De pronto, donde sí, lo que decía mi hermano con el tema de que nos preparan también para los finales no felices. ¿Sí? Sí, correcto. Entonces,
que nos puedan dejar en sus comentarios qué opinan de la historia, qué opinan de los personajes, cómo se desenvolvieron en la historia, y así pues nosotros estamos muy atentos también a leerlos. Sí, sí, coméntenos. Este autor tiene muy buenas novelas. Yo no he leído tantas de él, pero las que he leído me han gustado. Él como tal ganó el reconocimiento con la novela de Satanás, que creo que es la más Satanás. conocida de él, pues que habla de una situación que ocurrió acá en Bogotá hace muchos años, de un soldado que venía de la guerra de Vietnam y pues venía traumado y en un restaurante cometió una masacre y mató a mucha gente. Esta obra, esta obra cuenta esa historia y pues bueno, muy probablemente la ahondaremos en otro capítulo. Este autor es interesante por lo que mencionamos, digamos personalmente o para nosotros es interesante porque pues es nacional, nos sentimos bastante cercanos con lo que dice, con lo que Con ocurre. los lugares que relata. Y es bonito que el mundo, pues los foráneos tengan la oportunidad de conocer también esos matices que acá pues, acá como se sabe, Latinoamérica tenemos muchas carencias, pero también hay bastante color, hay bastante magia, ¿no? Si uno, Imaginación, sí, mucho, y es bonito es ver esos interesante. contrastes, ver esos matices que hay dentro de la cosmovisión latinoamericana. Pero bueno, sí, ya con esto entonces cerramos el libro. Estén pendientes y sugiéranos si de pronto quieren que le sigamos ahondando en este autor, en este tipo de obras. Estaremos muy pendientes a sus comentarios. Y nada, sí, pues ya digo mi hermano, lo recalcamos, suscríbanse, comenten, compartan. El apoyo nos ayuda bastante, nos motiva bastante. Y nada, Eso, a la ¿no? próxima. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast W.